Increíble lo que está viviendo nuestro país. En realidad estamos en un momento donde hay una ruptura del orden constitucional, legal. Lo que hemos visto es la privación de libertad de los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Hemos visto la privación de la libertad de los magistrados. Todo por el ejercicio de una matonería expresada en ese partido político que promueve ese tipo de actuaciones y que no se apega a la ley. Lo que es lamentable es que también estemos frente a una situación como esa en nuestro país, que indudablemente empaña el proceso democrático y el proceso electoral que lleva nuestro país. Nosotros desde siempre lo condenamos porque no estamos de acuerdo con la privación de libertad de trabajadores, de funcionarios. El secuestro que hicieron el día de ayer nos parece altamente condenable. Eso no se hace, eso no está en el marco de la ley y está prácticamente con una actitud permanente de parte de ese partido de Nuevas Ideas de estar queriendo imponer por la vía de la fuerza y de la matonería lo que legalmente no les corresponde. Diputada, en otro tema me gustaría conocer su posición al comunicado que saca Fomilenio este día y en donde señala que ya recibieron comunicación oficial del ministro de Hacienda en donde asegura que no se tienen los recursos que asignó la Asamblea Legislativa, a pesar de que señalan estos fondos tuvieron que haber pasado por la Asamblea Legislativa para la asignación. En primer lugar, es condenable que este gobierno fue incapaz de colocar un compromiso de cooperación como lo representa Fomilenio en el presupuesto 2020. Estamos en esta situación por una realidad inobjetable y es que este gobierno, el compromiso con Fomilenio, con los proyectos, el compromiso con el MCC de los Estados Unidos, prácticamente lo abandonó, lo dejó en el olvido, no lo incluyó en el presupuesto 2020. Hoy estamos en esta situación por esa razón fundamental, y es que irresponsablemente este gobierno no colocó los fondos que debió haber colocado en el presupuesto 2020. Una vez dicho eso, importante es, la Asamblea Legislativa salió al auxilio, a resolver un problema creado por el gobierno de la República y le asignó en el mes de septiembre 55 millones para honrar compromisos con Fomilenio. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre acto seguido que los Estados Unidos le negó la prórroga a este gobierno por incompetente y por irresponsabilidad en el manejo de la cooperación. ¿Y qué ocurrió? Es que entonces el país tiene que aportar otros 50 millones para poder cumplir con esos proyectos. De eso nos ocupamos en la Asamblea Legislativa, de nuevo, para salir al auxilio de este programa que tiene que ver con el beneficio de las comunidades. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en la Asamblea Legislativa? A aprobar de nuevo 50 millones adicionales para que puedan completar esos proyectos. Lamentablemente, la irresponsabilidad de este gobierno continúa expresándose al enviar el ministro una carta de ese orden, donde hoy Fomilenio lo comunica en esta mañana con un comunicado preocupante para el país. Indudablemente que es preocupante porque lo que expone y deja a la vista es el incumplimiento de este gobierno con un compromiso de cooperación, la irresponsabilidad de este gobierno que, habiendo tenido cualquier cantidad de recursos que le fueron aprobados en esta Asamblea Legislativa, ha sido incapaz de honrar un compromiso con esta cuenta de Fomilenio. Es lamentable, y yo quiero decirle, la responsabilidad única es del presidente de la República. La responsabilidad exclusiva del fracaso de Fomilenio será del presidente de la República. Nosotros hemos hecho en la Asamblea lo que nos correspondió en la aprobación de los recursos. Ahora, otro tema adicional de preocupación para la población es, ¿y entonces qué hicieron el dinero? Responda el señor ministro, ¿cómo pudo asignarse
esos recursos sin haber pasado por la Asamblea Legislativa? ¿Cómo ha podido consignar esos recursos para un destino adicional si no ha sido aprobado en esta Asamblea Legislativa? Preguntémonos cómo se llama esa figura legalmente. ¿Qué es lo que han hecho con los fondos públicos? ¿Te estaría en caso de malversación? En realidad podríamos estar frente a un caso de malversación de fondos, y de eso deben de dar cuenta, porque no son cualquier cantidad menor. Estamos hablando de 354 millones de dólares, y le deben explicar a la población qué han hecho con los fondos públicos. ¿Qué han hecho con los fondos públicos? ¿Qué han hecho con esos 354 millones? Si la ley es clara al establecer que la única entidad autorizada, competente según ley para asignar esos fondos es la Asamblea Legislativa. Quiere decir de que estamos frente a otro tipo de manejo de los recursos. Lamentable el país y lamentable por la población, porque al final de cuentas esos fondos, a pesar de que estos funcionarios tratan de parecerlo como que fueran fondos de ellos, se equivocan, señores. Esos fondos son públicos, son de la población y deben de rendir cuentas que están haciendo con los fondos. Diputada, hoy el ministro de Hacienda decía que si no se aprueba el presupuesto general de la Nación del próximo año, se estaría enviando un mal mensaje a la comunidad internacional, pero también a policías, soldados, y les pasa la responsabilidad a ustedes. Fíjese que el señor ministro está mandando muy malas señales al país a nivel internacional, porque el impago en el que está colocando lo de Fomilenio es el peor mensaje que puede estar mandando. El señor ministro de Hacienda, al atribuirse un impago a un compromiso con la cuenta de Milenio de los Estados Unidos, está incumpliendo un compromiso internacional, está colocando al país en una situación de impago. Ese es el peor de los mensajes que puede estar enviando, porque a partir de esa conducta, la cooperación internacional tendrá serias dudas para volver a otorgar un programa de cooperación a El Salvador. ¿Y a quién perjudica esa situación? A las comunidades, a nuestra gente. La irresponsabilidad del ministro, la irresponsabilidad de este gobierno, en realidad lo que está perjudicando es a la población salvadoreña. Ese tipo de cosas, como el incumplimiento, el impago que hace al FODES, en realidad son 6 meses de incumplimiento de una ley. El señor fiscal debe proceder de inmediato a que haya acciones de incumplimiento de la ley que se están convirtiendo en delito a ojo vista por toda la población. Y ahí hay actuaciones que deben de proceder, y el señor fiscal tiene la palabra en este ámbito. Diputada, en otro tema, su impresión sobre la captura ayer del alcalde de Ilopango, Adán Perdón. Qué casualidad que ocurren estas situaciones en medio de estos problemas de el impago. Estas situaciones incurren también en el momento preciso donde se hacen presentes por la vía de la fuerza a un Tribunal Supremo Electoral. Qué situación más lamentable la que está llevando el país. Más pareciera de que hay una serie de manipulaciones, de instrumentalización de las instituciones públicas a propósito de intereses particulares. Nos preocupa grandemente. Ojalá que eso no sea otro distractor, ¿verdad?, para quitar la vista de las cosas fundamentales que están pasando en el país. En realidad nos preocupa el enorme deterioro que está teniendo el Estado democrático de nuestro país, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales de las personas, el uso de los fondos públicos, la cantidad de casos de corrupción que salen a diario, y más pareciera ser que esos tipos de actuaciones ocurren como distractores para que la población deje de ver la cantidad de corrupción que están manejando con los fondos públicos. Lo fundamental acá, y no debemos de distraernos, es en las cosas fundamentales, qué están haciendo con los fondos públicos, y lo que está ocurriendo es una cantidad de casos de corrupción que preocupan. Y uno se pregunta, bueno, ¿y las autoridades competentes cómo van a proceder con estos casos? Eso es lo que debemos de estar también
asegurando los salvadoreños y las salvadoreñas. Diputada, su reacción sobre ayer la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ya sacó dictamen favorable sobre la recusación tanto de Rodolfo Parker como la suya. Sin embargo, será el Pleno el que va a tomar la última decisión. Sí, claro, como es una petición hecha, recordemos que un antejuicio es una solicitud hecha por el señor fiscal de la República. El Pleno Legislativo juramenta comisión, establece el procedimiento, el reglamento interno de la Asamblea Legislativa establece todos los parámetros. Hay una resolución hecha, un dictamen de la comisión, pero será el Pleno Legislativo el que determinará, porque en este ámbito de decisiones es el Pleno Legislativo el que tiene la palabra. Así que vamos a estar atentos en la próxima sesión plenaria, si es que ese dictamen concurre para la próxima sesión, y si no, cuando lo concurra, pero en realidad ahí será el Pleno Legislativo el que determinará la procedencia o no de este dictamen. Gracias, diputada. Gracias. Gracias.